Siempre fui un animal político. Soy hija de un hombre que le interesaba mucho la política y mi vida siempre fue afectada por movimientos políticos. Salimos de Argentina cuando era pequeñita, en la época del peronismo. A 2 cuadras de mi casa trataron de incendiar una iglesia. Entonces, desde pequeña tenía esa fascinación y al mismo tiempo ese terror por la política. Y después me voy a Chile, viene el golpe militar, soy estudiante universitaria. Voy a la universidad que le decían el Campus Rojo de la Universidad de Chile. Entonces, siempre me emocionó mucho la idea de hacer cambios a través de la política. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, me di cuenta que específicamente en mi comunidad, en el estado de Nevada y en la ciudad de Reno, no había una voz que representara a los latinos. Yo veía cómo trabajábamos en las campañas de hombres blancos que realmente se interesaban en los problemas de nuestra comunidad y cuando los elegían se olvidaban de nosotros. Entonces, envuelta en el Partido Demócrata, de repente me vi enfrentada a la posibilidad de, bueno, ¿por qué no te lanzas a la campaña de un puesto en el Senado? Y cuando me ofrecieron esa posibilidad me dio pánico porque también en Estados Unidos la política es muy sucia y cada vez se convierte más en un camino peligroso. Entonces, lo primero que sentí fue miedo, pero después dije, bueno, ¿por qué no? Si mi activismo empezó con los refugiados de América Central y ayudar a la gente a inscribirse para votar y sacar a la gente a votar, el GOT que le llaman. Entonces dije, perfecto. Bueno, me lancé, gané la primaria y ahí me dio más susto todavía, pero fue una campaña espantosa. Incluso escribí un libro sobre lo que significaba para una mujer latina en los años 90, eso fue en 1994, entrar en el mundo de la política, porque todavía no éramos aceptados y todavía no somos aceptados. Piensa que ahora nos están echando otra vez. Entonces fue una campaña dolorosa, fue una campaña cruel. Tuve atentados en contra de mi vida que me parecían rarísimos. Tuve que tener protección policial y fue difícil, fue difícil. Cuando era muy joven y todavía vivía en Chile, leí en una revista que se llama Versilla, que se había escapado un joven de un lugar siniestro. Y me impresionó tanto la noticia porque él relataba lo que estaba pasando en ese centro de tortura prácticamente. Y leo en la noticia que era considerado un chico que estaba mentalmente enfermo y lo devuelven al lugar. Y eso me impresionó profundamente. Y después vuelvo a leer en la misma revista que se había escapado una mujer y había dejado a sus 3 hijos ahí. Y otra vez se silenció el tema, la mujer vuelve a la colonia Dignidad voluntariamente después de haber caminado por 2 días a encontrarse en un pueblo cercano y escapar del terror, y eso me motivó más. Entonces entré a la Universidad de Chile, empecé a seguir buscando el tema y como que había un silencio, yo lo considero un silencio un poco cómplice, no nos metamos con los alemanes, ellos tienen su comunidad ahí, producen cosas que venden en los mercados chilenos, no hay que preocuparse porque es una comunidad de benefactores que incluso están ayudando a la gente en el campo de Chile, les dan servicios médicos gratis, etcétera, etcétera. Pero yo seguía con esa idea. Aquí hay algo que quiero escribir sobre esto, quiero investigar sobre esto. Viene el golpe de Estado, salgo de Chile y empiezan a salir noticias, no 100% verificadas, pero posiblemente que en Colonia Dignidad se estén torturando enemigos o considerados enemigos del régimen de la dictadura. Y bueno, eso ya volvió al frente de mi temática y cuando volví a Chile, después de haber salido en el 74, traté de visitar la Colonia Dignidad y me dijeron, si entras, no sales. Eso, por supuesto, que fue aún más motivación. Y de ahí
decidí que tenía que escribir sobre Colonia Dignidad. Como escritora siempre he sentido una responsabilidad de denunciar. Me acuerdo años atrás escribí sobre las arpilleristas, por ejemplo, cómo estas mujeres que eran las madres, las hijas, las novias, las abuelas de los desaparecidos en Chile estaban haciendo una especie de quilting donde bordaban incluso las primeras arpilleras con las ropas de los familiares desaparecidos. Entonces, en ese libro no solamente quise contar la historia, sino que quise denunciar lo que estaba pasando. Entonces, siempre he usado la palabra como denuncia, como protesta, y al mismo tiempo, en lo personal, siempre he vivido los exilios, no solamente de un lugar geográfico a otro, sino un exilio interior, porque en Estados Unidos nunca me sentí parte de esa sociedad. Siempre fui una mujer de afuera, fui una mujer de color, fui una mujer que siempre tuvo que hacer el doble de los demás en el mundo académico para recibir lo que recibían las demás personas nacidas y criadas en ese país o que hablaban inglés como su primer idioma. Entonces, ese exilio interior y exterior me ha forzado a confiar en la palabra. Para mí se quedaron cortos. Yo creo que toda la Colonia Dignidad debe ser expropiada, debe ser vendida y lo que se reciba de esa expropiación debe repartirse entre las víctimas. Hace solamente un mes atrás murió una de las víctimas que había conversado bastante con él. Era uno de los niños que robaron, murió viejo, abandonado, pobre, ni siquiera con dinero para comprar sus medicamentos. Entonces hay gente que todavía siguen siendo víctimas de los horrores de Colonia Dignidad. Y el gobierno de Chile o el gobierno de Alemania no se ha hecho cargo de esa tragedia todavía. Entonces, convertir una parte de Colonia Dignidad en un sitio de memoria, yo creo que se queda corto. Yo creo que no puede seguir siendo un centro turístico. En este momento la gente celebra sus cumpleaños, bautizos, se quedan a dormir donde niños eran violados, donde mujeres eran torturadas, comen en un sitio donde las mujeres que estaban victimizadas tenían que preparar esa comida. Entonces me parece indigno para Chile que todavía se mantenga ese centro abierto como centro turístico. Yo creo que para mí, y lo he dicho y la gente no ha reaccionado muy positivamente, Colonia Dignidad es el pequeño Auschwitz de Chile. Toca mucho ese poema en este momento porque pasé casi gran parte de mi vida en Estados Unidos y me duele mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Me duele mucho lo que está pasando a mi comunidad, a la comunidad latina, porque hemos construido parte de ese país y hemos sido parte del paisaje social, cultural y político de ese país. Entonces, ese poema ahora podría escribirlo pensando en Estados Unidos, que hasta cierto punto otra de mis patrias. Pasé casi todo el tiempo del rescate en la mina, en el campamento. Esas locuras que hacemos los escritores. Y era la única escritora en el campamento desde el principio. Después llegaron periodistas, llegaron otras personas. Pero fui más que nada porque quería escribir sobre las mujeres. Porque cuando era estudiante universitaria, bastante rebelde, me acuerdo que nos llevaron a Chuquicamata. Y cuando estábamos cerca de la mina, en el autobús, dijeron, bueno, se pueden bajar los hombres, pero las mujeres se tienen que quedar acá porque hay una superstición de que las mujeres no pueden entrar a una mina. ¡Oh! Y que a mí me dijeran que no, es que siempre me ha ayudado a buscar el sí. Entonces, cuando ocurrió este accidente,
pensé en varias cosas. Lo primero, quiero ir a ver qué es lo que está pasando con las mujeres, porque nadie habla de las mujeres de los mineros. Si estos hombres quedan enterrados ahí, estos 33, van a quedar 33 mujeres y varios hijos sin ningún tipo de previsión, sin ningún tipo de futuro. Y sobre todo en una mina que era ilegal, no debería haber estado operando. Entonces, eso me motivó, y después el hecho de encontré una historia paralela a las arpilleristas, que preguntaban, ¿dónde están? Y estas mujeres decían, ayúdennos a encontrar, porque ¿dónde están? Están abajo, quedaron aplastados por esa enorme roca. Y bueno, y me acuerdo que andaba viajando en Grecia, y estoy casada con un hombre que es una maravilla, que siempre me apoya en estos proyectos locos, y me dijo, perfecto, ándate a Chile. Y allá, una de las primeras personas que conocí fue la hija de Mario Sepúlveda, una pequeña llamada Scarlett Sepúlveda. Y esa niñita prácticamente me adoptó. Era la que me recordaba que tenía que tomar agua porque si no me iba a deshidratar, y soy fotógrafa, así que andaba sacando fotos de la mina, qué sé yo, y grabando las entrevistas con las mujeres. Y a través de Scarlett empecé a escuchar la historia de su padre, cómo era un hombre que tenía una capacidad extraordinaria de liderazgo, que era un hombre que tenía, que era bipolar, que era un hombre que nadie lo entendía porque era diferente, etcétera, y que había sido prácticamente huérfano, que había vivido en las calles. Bueno, era una historia increíble. Entonces, yo tenía que seguir con el tema que ya había empezado de las mujeres, y bueno, tenía que publicar el libro enfocado en eso. Así que la historia de Mario siempre me quedó dando vuelta. Y cuando él sale de la mina, lo primero que hago es tener una entrevista con él en Chile. Y le digo, Mario, quiero escribir tu historia, pero quiero que conversemos. No quiero que sea un libro en tercera persona, quiero que sea un diálogo, porque me encanta la manera de hablar de Mario, porque tiene un vocabulario bastante especial. Entonces, yo creo que parte del interés de la historia es cómo él cuenta. Tiene un humor extraordinario, porque para mí era difícil hablar con él por mucho rato sin matarme la risa, porque te puede cambiar la historia del mundo en maneras increíbles. Pero a través de mis conversaciones me di cuenta que él había salvado a los 32, porque es un hombre, primero porque estaba sin ningún tipo de medicamentos, entonces, y él tiene la bipolaridad que lo mantiene en los altos, más que nada. Entonces estaba todo el día, no dormía, inventaba cómo podía hacer un juego de dominó con pedacitos de cartón y escribiendo los números. Hizo un altar, es muy religioso, hizo un altar para que todos rezaran, para que lo salvaran, decidió cómo iban a ser los baños, dividió la comida, un tipo así de minúsculos pedacitos de pescado enlatado, un traguito de leche, porque no sabían si los iban a encontrar. Entonces, para mí fue la historia de un invisible, que hay tantos Mario Sepúlvedas, no solamente en Chile, sino en el mundo, y me fascinó su historia. Yo creo que le debo todo en este mundo a mi madre. Soy hija de una mujer que no se doblegó frente a nada, y hija de un hombre horroroso. En mi familia se vivió la violencia doméstica, y yo creo que mi madre era un ser humano así, ¿no? Que nos enseñó siempre a no aceptar el no, y a luchar para que tus sueños se hagan realidad. Entonces, aunque suene un poco así simple, pero ella siempre como que me obligó a soñar en grande, pero nunca olvidar de dónde venía y hacia dónde quería llegar. Y en ese camino siempre tomar de la mano a las personas que iba encontrando, que no eran tan afortunadas como yo. Entonces yo creo que es esa filosofía de vida casi es la que me ha impulsado y me sigue impulsando, porque he dedicado todos los libros que he escrito en mi vida a mi madre. Fue una eterna emigrante, porque salió de Argentina y nunca volvió a Argentina. Murió en Chile, está enterrada en Chile.
Entonces yo creo que y lo que siempre nos decía, ¿no? Nunca se vayan, nunca vuelvan a repetir mi historia. Y yo me fui y nunca volví. Entonces yo creo que hay un poco de contradicción, pero al mismo tiempo una inspiración en lo que ella nos inculcó. Y ella siempre decía, no, hay que reír para no llorar. Yo creo que una de las cosas más difíciles que hice en mi vida fue emigrar, porque salí de Chile no porque quería salir, sino que porque tenía que salir. Y yo creo que cuando tú sales sin hacer ese proceso de despedida, te sigue el resto de tu vida. Y fue doloroso llegar a un país donde no hablaba el idioma, donde prácticamente venía de una clase privilegiada, porque fui a un colegio privado de mujeres, monjas irlandesas, 12 años de mi vida, que mi madre todavía las culpa por mis ideas izquierdistas, por mis pecados veniales y mortales, y por mi desobediencia a la autoridad. Todo eso le echa la culpa a las Irish nuns. Entonces, yo creo que fue interesante llegar y de un día para otro cruzar una frontera y convertirme en una tonta que no hablaba el idioma, ignorante, mujer de color, que tuve que trabajar en un restaurante mexicano. Yo nunca había estado en México, no me dejaron entrar porque en esos años no podías entrar a México porque te podías refugiar políticamente. Entonces, aunque me vine con una mochila por toda América Latina, cuando llegué a Guatemala no me dejaron cruzar a México. Entonces, que me trataran como una tonta y una pobre idiota, fue difícil, pero también fue parte de ese aprendizaje. El camino de los migrantes en Estados Unidos no es fácil, no es fácil. Se habla mucho del sueño americano, pero es un sueño que se convierte en pesadilla muchas veces. Como te digo, mi padre era un ser bastante siniestro y mi madre quería sacarnos de Chile y volver a su patria. Y mi padre siempre la amenazaba que si ella lo denunciaba por el abuso doméstico, la iba a meter a la casa de Orates. Y yo nunca sabía, yo nunca entendía qué es lo que era la casa de Orates. Entonces, una vez le pregunté a una de las monjas irlandesas en el colegio, le dije, bueno, ¿qué es la casa de Orates? Entonces me dijo, pues, ¿dónde van los locos? Entonces quedé siempre con esa idea de dónde van los locos. Y tuve la oportunidad de escribir una serie de cuentos, minificción, con una gran amiga, Pía Barros, una escritora muy conocida en Chile, que ella fue la que siempre me animó a lanzarme a la minificción, que la encuentro fabulosa, pero no es lo que hago. Y ahí empecé a examinar qué es lo que es realmente la locura, de dónde pasamos de la locura a la no locura. Y escribí ese libro pensando en todos los problemas que puede tener una persona que realmente no es loca, ¿no? Entonces, y decidí que el título era Los fantasmas de la casa de Orate, porque siempre me fascinó la idea de por qué encierran a la gente por tanto tiempo cuando pueden ser más normales que los que lo encerraron, en el caso de mi madre y mi padre. Bueno, siempre he recomendado, por supuesto, en poesía a Pablo Neruda. O sea, ¿cómo no recomendar a Pablo Neruda? Yo sé que sobre todo para las mujeres, se ha convertido en un nombre un poco controversial. Y cómo no mencionar a Isabel Allende. Yo creo que Isabel Allende ha cambiado la literatura chilena, la ha hecho viajar por el mundo de una manera fabulosa. Gracias a ella hemos abierto caminos otras escritoras en el mundo, pero también hay una escritora que en Chile nunca se le dio realmente la gloria que merecía, pero que ahora se está leyendo un poco más, sobre todo fuera de Chile, es María Luisa Bombal. Para mí es una de las grandes escritoras que admiro profundamente.
Esa es mi recomendación. Y por supuesto hay varias escritoras nuevas. Nona Fernández es una gran escritora que la recomiendo mucho. Trabuco, la escritora joven que escribió una novela que me fascina, que se llama Limpia, y se ha convertido en una película. Creo que que tiene una pluma impecable y recomiendo específicamente la novela Limpia. Me encanta.